Bueno, buenos días a todos de vuelta, a los pocos presentes que estamos acá. Vamos a empezar una clase poco concurrida hoy y sobre todo está interesantísima la clase. El resto lo tendrá que ver por en las grabaciones. Ahí ya se está viendo la pantalla, así que vamos a empezar como siempre repasando los conceptos claves que vimos en la clase anterior. En la clase anterior terminamos el tema de caché con un par de ejemplos y después empezamos con el tema 12 que es memoria virtual. Empezamos hablando de la necesidad de memoria virtual, mostrando un ejemplo y todo. Y la idea es que muchos programas pueden compartir un recurso que es la memoria. Y el hecho de compartir la memoria principal requiere que todos los programas necesiten o haya una necesidad, digamos, de brindar transparencia entre los programas, en el sentido de que un programa no tiene que conocer la existencia del otro. Hay que brindar seguridad a los programas, en el cual sea importante que un programa no interfiera en la ejecución de otro, y hay que brindar eficiencia en el uso de ese recurso compartido, con la idea de que hay que hacerlo lo mejor posible, ya que pueden ser muchos programas compartiendo un recurso que es escaso. Entonces, ¿cómo se hace para lograr esas tres cosas? Esa necesidad, digamos, se tiene que ver satisfecha por el sistema operativo, que es quien se encarga de eh, manejar los recursos compartidos que están en la computadora. Pero para que el sistema operativo pueda encargarse de manejar ese recurso compartido, es necesario que el procesador le dé soporte eh, con técnicas y con mecanismos para poder cumplir con su objetivo. Y ese soporte del procesador o por lo menos parte de ese soporte que es el que vamos a ver en este tema, lo brinda a través de lo que se conoce como una unidad de manejo de memoria, que en inglés es Memory Management Unit, la sigla, popular ya la sigla esa, y es una parte que tienen que tener los bloques constitutivos de todos los procesadores que se encarga de brindar ese soporte al sistema operativo. Va, en realidad, yo les dije todos los procesadores tienen MMU. En realidad es todos los procesadores que ofrecen soporte para el sistema operativo. Ustedes, por ejemplo, los procesadores más chicos de sistemas embebidos, por ejemplo el Cortex que vieron el año pasado, no tenía soporte, no provee soporte para el sistema operativo, entonces no tiene una unidad de manejo de memoria. No sé si eso había quedado claro de la clase pasada, pero es todos los procesadores que tienen, o cuya idea es soportar un sistema operativo, tienen que tener una MMU, un sistema operativo moderno, por lo menos. El concepto o la idea clave de memoria virtual es muy parecida a la idea que tenemos de caché, pero en vez de el caché funcionado como algo intermedio entre el procesador y la memoria principal. Ahora, memoria virtual es algo intermedio, llamémosle, entre memoria principal y memoria secundaria, que vendría a ser el disco. Y la idea clave de cómo funciona el mecanismo de memoria virtual es a través de una técnica que se conoce como paginación. La idea consiste en dividir a la memoria física, la memoria real, la memoria principal, la RAM que tiene instalada en el sistema, dividirla en bloques, en partes de un tamaño fijo, a las cuales le llamamos marcos. Y hacer lo mismo con el espacio de direcciones de los programas, que ahora es virtual, y los dividimos en bloques de tamaño fijo, a los cuales le llamamos páginas. Y la idea consiste en ubicar esas páginas en los distintos marcos, ¿no? Y se van colocando las páginas que se necesitan. No se colocan necesariamente todas. La idea es que la traducción de esas direcciones, que ahora son virtuales, a direcciones físicas, se realiza mediante una tabla de páginas.
Cada programa tiene su propia tabla de páginas. Eso es la tabla de páginas particular a cada programa. Es parte del estado de cada programa. Y la dirección, para hacer esa traducción, la dirección virtual se divide en dos campos. Por un lado tenemos el número de página virtual y el otro campo es un desplazamiento. El número de página es el que se traduce en un número de marco y el desplazamiento no se ve traducido por el mecanismo de traducción, porque las páginas y los marcos son de igual tamaño. Entonces lo que es el desplazamiento dentro de cada página es el mismo desplazamiento dentro de cada marco. Y lo último que les había comentado, en el medio, digamos, lo último importante es que hemos visto que si una página no está alojada en ningún marco, entonces eso se le llama que hay un fallo de página. Y ese fallo de página genera un cambio de contexto y se cambia el programa, para el sistema operativo cambia el programa para que se ejecute otro programa. Eso es más o menos un repaso de todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguna consulta? ¿Alguno de los presentes sobre la clase pasada? Bueno, la idea de hoy es que veamos algunos detalles más sobre el algoritmo de traducción y después dos problemas graves que tiene este mecanismo de paginación. Habíamos empezado a ver algo con las tablas de páginas, que es el mecanismo de traducción, y hemos visto lo que era una entrada de la tabla de páginas. Ahora vamos a ver algunos detalles más de la tabla de páginas, que el primero es que la tabla de páginas obviamente debe estar en el memoria principal. ¿Por qué? Porque uno cuando va a buscar una traducción, para hacer una traducción de una página, o sea, va a buscar el dato a memoria principal. Entonces, se espera que la tabla de páginas esté siempre en memoria principal, ¿no? La tabla de páginas, como les conté recién, al igual que el PC y al igual que algunos registros especiales, forma parte del estado del programa y debe ser preservada. No necesariamente toda la tabla de páginas, pero sí por lo menos el registro, el puntero a la base de la tabla de páginas. ¿Tá? Entonces, lo que está ahí solamente el registro que apunta a la base de la tabla de páginas, ese sí o sí debe ser preservado cuando hay un cambio de contexto, por alguna interrupción, una excepción o lo que sea. Y ahora, las entradas de la tabla de páginas que vimos, que contienen el número de marco, contienen bits para permisos y el bit de validez, en general pueden ser de cualquier cantidad de bits, pero normalmente, como a la larga son bloques de hardware y los diseñadores de hardware se llevan mejor con tamaños que son potencias de 2, es normal que esas entradas de la tabla de páginas sean potencia de 2. O sea, son, supongamos, 32 bits. Y si en vez de hacerlo de 33 bits, 37 bits, 41 bits, directamente dicen, la hagamos de 64 bits, es mucho más fácil de manejar, mucho más fácil de traer, etcétera. Entonces siempre se usan tamaños que sean potencias de 2. Y en particular en RISC-V se permiten que las entradas de la tabla de páginas sean o de 32 bits o de 64 bits. Son dos casos puntuales. Por el momento no se admiten otros tamaños de entrada de tabla de páginas. Y ahora, el tema es que nosotros habíamos visto un esquemita sencillo de traducción, donde habíamos visto una dirección virtual, una dirección física, y que se traducía mágicamente la dirección virtual o el número de página en el número de marco. Ahora que ya sabemos cómo es un poco más detalles de el mecanismo de traducción con la tabla, les puedo mostrar este dibujito que es el mismo que teníamos hace 2 o 3 diapositivas, pero un poquito ampliado con algunos detalles adicionales. Importante, lo primero, seguimos teniendo nuestra dirección virtual del mismo tamaño que teníamos antes, 48 bits. ¿Se acuerdan que les habíamos preguntado cuánto era el espacio de direccionamiento de este programa?
Y esa dirección virtual se dividía en un número de página de 36 bits y un offset de página de 12 bits. Este offset pasa exactamente sin traducir, y antes acá teníamos que el número de páginas se traducía, había una pelotita, un óvalo de mecanismo de traducción, y con eso obteníamos el número de marco físico para conformar la dirección física, que en este caso es de 40 bits. ¿Se acuerdan del dibujito anterior? Si no, lo buscan ustedes en el PDF. Lo deben tener 2 o 3 diapositivas anteriores. Es para que lo tengan, lo refresquen, ya que somos pocos los espero, digamos. Y la idea es que ahora modificamos este óvalo que había acá de traducción. Se los voy a buscar. Antes del repaso, este dibujito. ¿Lo ven todos ahora? Teníamos las direcciones virtuales, la dirección física, el offset que no se traduce y un mecanismo de traducción. Ahora que ya conocemos el mecanismo de traducción, debemos avanzar y llegamos a esta diapositiva. Misma dirección virtual, misma dirección física, el offset sin traducir. Si el offset es de 12 bits, ¿qué tamaño tienen las páginas? A ver si hay alguno de los presentes un poco despierto. Estoy seguro que Enzo la sabe. Bien, Enzo, 4 kilobytes. Bien, Atilde también. 2 a la 12 es 4 kilobytes. ¿Y cómo sería el mecanismo de traducción ahora? Tenemos la tabla aquí. La dirección base de la tabla está apuntada por un registro, que es el registro que apunta a la dirección base de la tabla de páginas. Con este número de página virtual, lo que hacemos es utilizarlo como índice para obtener lo que ahora definimos que es una entrada en la tabla de páginas. Esa entrada en la tabla de páginas tiene un bit de validez, que si el bit de validez no está activo, significa que esa página no está en la memoria. Y si está activo, o sea, si es válido, entonces obtenemos lo que es el número de marco y generamos el número con el número de marco generamos el número de marco que obtenemos de la entrada de la tabla de páginas y el offset que obtenemos directamente de la dirección virtual, generamos la dirección física para acceder a memoria. ¿Se entiende? En este ejemplo, por ejemplo, la entrada de la tabla de páginas sería los 28 bits que tenemos del número de marco y un bit de validez. O sea, serían de 29 bits. En realidad yo les digo que este número suelen ser 32 bits o 64 bits. Estarían faltando acá todos los bits de permiso y algunos bits adicionales que puede haber en la entrada de tabla de página. Pero se entiende un poco ahora cómo es mejor este mecanismo de traducción, que antes era una pelotita simplificada y ahora está un poquito más detallado. Bueno, dos de los presentes me dijeron que sí, lo cual es un 40% de la asistencia. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo, digamos, de traducción? Completo, casi completo. La idea es que primero, dado una dirección virtual, se obtiene su número de página virtual. O sea, se descompone la dirección en dos campos: número de página y el desplazamiento. El desplazamiento ya sabemos que lo dejamos de lado porque no se lo traduce. Entonces, con el número de página accedemos, lo usamos ese número como índice dentro de la tabla de páginas, y una vez que obtenemos
la entrada correspondiente de la tabla de páginas, obtenemos nuestro Page Table Entry, que es la entrada de la tabla de páginas. Si el bit de validez no está activo, entonces esa página no está en memoria y lo que tenemos es un fallo de página. ¿Tá? Eso ya les había comentado yo. Y en ese caso la página deberá ser traída desde memoria secundaria, que es usualmente un disco rígido. O no, o algún otro tipo de disco, pero ya es memoria secundaria. Ahora, si el bit de validez está activo, entonces lo que deberíamos hacer es revisar los permisos. Si no hay coincidencia de permisos, si no tenemos permisos para acceder a la página que se está solicitando, ocurre un fallo de protección, que también es un error posible, pero es un error diferente. Y si el bit de validez está activo y tenemos los permisos necesarios, entonces obtenemos el número de marco en el que está ubicada la página. Ese número de marco se junta con el desplazamiento que teníamos inicialmente y con eso ya tenemos la dirección física para poder acceder a la página que estábamos buscando. Es dentro de todo simple el algoritmo, entra todo en una diapositiva y con letras grandes. ¿Alguna pregunta con respecto al algoritmo? ¿Los permisos los maneja el sistema operativo? Me pregunta Enzo. Sí, los permisos los maneja sí, en general el sistema operativo. Después, en realidad, hay parte de la MMU, la unidad de manejo de memoria, eh, te ayuda un poco también con ciertos permisos. O sea, sabe que ciertas cosas no pueden ir a cierto lugar, vos no tenés acceso a ciertas páginas, entonces lo maneja el sistema operativo, pero hay alguna ayuda, algún tipo de soporte entre en la MMU. O sea, te digo, en esa entrada de la tabla de páginas se guardan algunos bits de permisos. En algún otro lado, vos también estás guardando algunos otros bits para saber qué tipo de proceso estás ejecutando en este momento, con los bits de estado, digamos, del procesador. Entonces vos sabés, por ejemplo, si estás ejecutando un programa de usuario, si estás ejecutando o algún sistema operativo. Entonces vos sabés si eso lo tenés en un bit de estado, digamos, de ejecución del procesador. Entonces, si vos estás ejecutando un programa de usuario y querés acceder a una página que pertenece al espacio de dirección del sistema operativo, ahí nomás ya tenés un permiso que no se puede, digamos. Entonces, eso en hardware directamente lo podés resolver. Es para darte un ejemplo nomás. Bueno, ahora, un detalle adicional con este algoritmo tiene que ver con los fallos de página. Yo los vengo mencionando ya varias veces. Y simplemente uno va a buscar una página, esa página no está o sea, en la tabla de páginas, la entrada no está, o sea, no hay un número de marco para traducir. Eso significa que la página no está cargada en memoria y lo que hay que hacer es traerla de memoria secundaria. Sin embargo, un pequeño gran detalle de todo esto es que un fallo de página no demora muchos ciclos. No demora una gran cantidad de ciclos, demora una enorme cantidad de ciclos. O sea, si esto ya lo tienen que pensar como burbujas del CPU o tiempo que uno tiene que estar esperando el procesador, un fallo de páginas ya anda en el orden de los millones de ciclos. O sea, son muchos órdenes de magnitud de demora. A tal punto que cuando ocurre un fallo de página, ya directamente ya lo deja de generar el procesador. El procesador dice, yo este tiempo no voy a esperar y tengo hasta tiempo de decirle al sistema operativo, o bueno, cuando se genera un fallo de página, ya directamente genera una excepción, le digo al sistema operativo, hagamos otra cosa. Entonces, por eso el sistema operativo se encarga de gestionarlo y lo que hace es un cambio de contexto
para hacer que se ejecute otro programa. Directamente le quita la ejecución, el uso del procesador al programa que se estaba ejecutando y dice que pase a ejecutar otro programa. Porque son absolutamente lentos y no tiene ningún sentido que un procesador se ponga a esperar que se resuelva un fallo de página. Estamos, ya un fallo de página, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y además, porque hay otra cuestión, digamos, no solamente porque son muy lentos, extremadamente lentos, es causa y consecuencia, digamos, sino que el disco y toda la memoria secundaria ya es parte de lo que es el sistema de entrada-salida, o sea, hasta lo gestiona un subsistema diferente. Vamos, o sea, ya está bien que trae datos y los tienen que poner en la memoria, pero se gestionan a través de subsistemas diferentes. Entonces van por otro mecanismo, tiene otras técnicas que las vamos a ver en el tema siguiente, pero se maneja de otra manera. Entonces un fallo de página ya es una cuestión totalmente ajena y lo que se hace directamente, dice, ponete el programa que estás ejecutando, ponete un costado, espera que se resuelva tu problema y después seguimos ejecutando. Con esta característica de los fallos de página, nos ayuda a definir, o nos define directamente, un montón de criterios de cómo diseñamos nuestra arquitectura, nuestro sistema de memoria virtual. Por ejemplo, si se acuerdan cuando caché, teníamos que ver cuán asociativo hacíamos un caché. Si era por mapeo directo, si era asociativo por conjunto, si era asociativo puro. Directamente la memoria virtual usa una organización que es asociativa pura. ¿Estamos? Eh, y yo ya les había dicho medio implícitamente en la clase pasada, cualquier página puede ubicarse en cualquier marco. No hay ningún tipo de restricción. ¿Por qué? ¿Por qué se hace asociativo puro? Por dos motivos. Uno es y el principal es porque tenemos que tratar de minimizar absolutamente los fallos de página. Acá no hay ningún otro criterio que sea más importante en la memoria virtual, que es minimizar la tasa de fallos. Ninguna otra cosa me importa, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda hacer para minimizar la tasa de fallos es bienvenida. Porque un fallo de memoria virtual, un fallo de página, es tremendamente caro, tremendamente costoso. Entonces, de ahí se deriva que la memoria virtual es asociativa pura. ¿Estamos? Cualquier página puede ir ubicado en cualquier marco de la memoria principal, que es lo que está puesto a continuación. Como política de reemplazo, usamos LRU y de la mejor manera posible. O sea, acá si hay que agregar bits, se agregan bits. Si hay que agregar un algoritmo que me haga un poco más difícil, se lo agrega al algoritmo, porque cualquier cosa va a ser mejor que un fallo de página. ¿Está? Y como política de escritura, write back. No hay ni una posibilidad de que la política de escritura de memoria virtual sea write through, que implique que cuando se escribe en la memoria principal, se escribe en disco. No existe la más mínima de las posibilidades. La memoria virtual es write back, o sea que así como hay un bit de validez, hay un bit de modificado, un bit de ensuciado, y lo que se hace es las páginas se escriben en disco únicamente cuando son reemplazadas y tienen que ser desalojadas de memoria principal. ¿Se entiende por cómo es que los fallos son tan costosos que me definen, digamos, los criterios de diseño de la memoria virtual? Es genial esto que el 60% de la clase conteste que va bien, digamos. Falta Matías, ya se me durmió Matías. Nunca. Ya arrancó la actualización, terminó la actualización, Benjamín. Muy bien, estamos todos bien entonces. Bueno,
Si vamos bien hasta aquí, les tengo que contar que todo el mecanismo de traducción, que ustedes me dicen que ya lo entienden, que todo funciona bastante bien, etcétera, ese mecanismo de traducción tiene dos problemas que son grandes. Quizás no los vieron todavía, un poquito acá, quizás no se dieron cuenta todavía, pero tiene dos problemas que son bastante importantes y bastante grandes. Uno de los problemas, el menor de ellos, digamos, son los dos grandes problemas, pero el menos importante de los dos problemas es que es el tamaño de la tabla de páginas. Si ustedes hagan el siguiente ejercicio, supongamos que tengo direcciones virtuales de 32 bits. O sea, nuestra dirección virtual que entrega el procesador es una dirección de 32 bits. Las páginas, como dijimos siempre, son de 4 kilobytes. Entonces, eso implica que tenemos 12 bits para el offset de página. Entonces, de los 32 bits, 12 son para el desplazamiento, los 20 bits restantes son para el número de página, o sea, el número del VPN, el número de página virtual. Si tenemos 20 bits para el número de página virtual, significa que en la tabla de páginas vamos a tener 2 a la 20 entradas. ¿Está claro eso? Es una tabla a la cual yo la voy a indexar con el registro base, pero después voy a tener 2 a la 20 entradas. Si cada entrada de la tabla de páginas, cada page table entry, tiene 32 bits, o sea 4 bytes, en total la tabla de páginas va a ocupar 4 megabytes. ¿Está claro ese cálculo para los 5 que están presentes hoy? Tenemos 2 sí. Recién ahora tenemos 2 sí. Rosado dice que el cálculo está claro, se perdió lo del error. No me acuerdo qué error habré dicho. Pero bueno, después eventualmente. No, perdón, lo del problema que había, no pude llegar a escuchar porque se me cortó. Bueno, te decía que hay dos problemas graves que tiene el mecanismo de traducción. Uno de ellos es el tamaño de la tabla de páginas, que es el que estamos viendo ahora. Entonces, fíjense que con esta suposición, el tamaño de la tabla de páginas es de 4 megabytes. Pero recuerden que hay una tabla de páginas por programa. O sea, 4 megabytes a ustedes les puede parecer poco, más o menos, pero es una tabla de páginas por programa. Ahora, lo cual ya el hecho de que yo tenga, pueden tener 4, 5, 12 programas corriendo, bueno, ya son, qué sé yo, 50 megabytes. Igual no es tanto, pero ya es un número un poco más interesante. Ahora, ¿qué pasa si las direcciones virtuales fueran de 48 bits y las entradas de la tabla de páginas son de 64 bits? ¿Cuál sería el tamaño de la tabla de páginas? A ver si alguno se anima a hacer solito el cálculo. Yo los voy a ayudar un poco. Si la dirección virtual es de 48 bits, el tamaño de página sigue siendo de 4 kilobytes. O sea que son necesarios 12 bits para el offset. ¿Cuántos bits me quedan para el número de página virtual? 36, dice Atil. Exactamente. Porque son 48 menos 12. Me quedan 36 bits para el número de página. Entonces, ¿cuántas entradas va a tener la tabla de página? ¿Cuántos renglones va a tener la tabla de página?
va a tener 2 a la 36 entradas diferentes. ¿Está claro eso? Y luego, cada renglón va a ser de 64 bits, que son 8 bytes. Entonces la tabla de página tiene 2 a la 36 renglones, cada renglón de 8 bytes, o sea, 2 a la 36 por 8. Eso es 2 a la 39, que son, traducido, si no me equivoco, 512 gigabytes. Creo que un poquito más de lo que puso. O no, está bien. Es como puso Atilio, 64 por 8. Vamos de vuelta. Tenemos 36 bits para número de página. Esos 36 son el total de la dirección virtual menos el desplazamiento. Entonces, si tenemos 36 bits para el número de página, implica que la tabla de página tiene 2 a la 36 entradas. Cada entrada es de 64 bits, o sea, de 8 bytes. Entonces, el tamaño total de la tabla es 2 a la 36 renglones por 8 bytes de ancho, es 2 a la 36 por 8. 2 a la 36 por 8 es 2 a la 39, que son 512 gigabytes. ¿Se entiende todo el cálculo ahora? Bueno, después cualquier cosa lo repasa. El tema es, ahora, fíjense que hemos agrandado el tamaño de las direcciones, lo cual no es algo muy descabellado. Hemos agrandado un poquito también la entrada de la tabla de páginas, lo cual tampoco es tan descabellado. Yo les he dicho que pueden ser de 32 o de 64 bits. La cuestión que, con el ejemplo simple, eran una tabla de páginas 4 megas, con un ejemplo un poco más grande, porque estos 48 bits son como lo que veníamos viendo en el dibujo anterior. Fíjense que acá una tabla de páginas ya ocupa 512 gigabytes. O sea, ¿alguno de ustedes tiene unos 512 gigabytes de RAM? No, no, quiero creer, digamos. Capaz Gianluca dice. Imagínense que además esto es la tabla de páginas solamente, o sea, no estamos hablando del programa. Y además piensen que de vuelta hay una tabla de páginas por programa, o sea, si ustedes tienen 10 programas corriendo, cada uno de esos tiene una tabla de páginas de 512 gigabytes. ¿Está claro? Entonces, se dan cuenta, o se deberían, espero que se den cuenta, de que no funciona, digamos, o sea, no podemos hacer una tabla de páginas que tenga este tamaño, porque no hay computadora actual hoy en día, digamos, o práctica, que pueda almacenar una tabla de páginas de este tamaño sin contar el programa y sin contar múltiples programas. ¿Está claro? Entonces se ve que el tamaño de la tabla de páginas es un problema que es grave, digamos. Y que lo peor, lo que le implica esto que el mecanismo de traducción no es escalable. O sea que no es una cuestión de que, bueno, si yo quiero agrandar mi mecanismo de traducción, simplemente amplío la cantidad de bits de la dirección virtual o amplío la cantidad de entrada a la tabla de página, porque evidentemente no funciona, o sea, no se puede manejar ampliando sino más, digamos. Entonces, esa implicancia, digamos, de hacer que el mecanismo de traducción no sea escalable, es mucho más grave que tener una tabla de página grande. Entonces, lo que hay que hacer es buscar alguna vuelta, porque a la larga todos ustedes están conectados con una PC, están funcionando y no tienen 512 GB de RAM y seguramente tienen una dirección virtual de más de 32 bits. Entonces, ya lo solucionaron. ¿Cómo hicieron esto? La solución está en que no utilizan una única, o sea, no utilizan una gran tabla de páginas,
sino lo que hacen es que utilizan múltiples niveles de traducción. ¿Qué quiere decir múltiples niveles de traducción? La idea consiste en dividir la tabla de páginas en partes iguales de tamaño fijo y solamente se cargan en memoria las partes necesarias. Si prestan atención a lo que está puesto y lo que les acabo de decir, la idea es lo mismo que les venía diciendo antes, o sea, es usar el principio de localidad para no tener toda la tabla de páginas completa, sino solamente las partes más usadas de la tabla de páginas. Y eso es dividirla en partes de tamaño fijo. ¿En qué tamaño elegirían ustedes? ¿Se les ocurre algún tamaño en el cual podrían dividir una parte de la tabla de página? Sería una gran idea. Matienzo dice que repita la pregunta, directamente les da la pregunta y la respuesta. ¿En qué tamaño? O sea, si la idea de la tabla de páginas es partir la tabla de páginas en pedazos de tamaño fijo y traer solamente la cantidad, solamente los pedazos que se estén usando, ¿de qué tamaño se les ocurre que podrían dividir esos pedazos de tabla de páginas? Encio dice del tamaño de la RAM. No es una buena idea. ¿Por qué? Porque significa que cuando vos vas a traer un pedazo ya te ocupó todo tu memoria RAM. Entonces, no es una buena idea. Benjamín dice del tamaño del caché. Tampoco es una buena idea. Después vamos a ver por qué. Pero en realidad el mejor tamaño es el tamaño del marco. Porque ustedes van a traer un pedazo de tal página y lo van a ubicar en la memoria principal. Entonces, la memoria principal ya la tienen dividida en marcos, en pedazos de tamaño fijo, que le llaman marcos, por el mecanismo de paginación. Los marcos, por supuesto, que los asigna el sistema operativo, como el mecanismo de la página, el mismo mecanismo de paginación que venimos viendo. Lo que estamos diciendo que vamos a hacer ahora es paginar, en cierto modo, también la tabla de páginas. Vamos a manejar la tabla de páginas como si fuera un pedazo más, digamos, del programa y la vamos a paginar, dividirla en pedazos que de tamaño de una página, por decirlo así, y vamos a hacer que traer y ubicar en los marcos de memoria principal los pedazos de la tabla de página que sean necesarios. ¿Se entiende? La idea, por supuesto, sí, generalmente. De esa manera, nosotros decimos que la traducción tiene múltiples niveles de tabla de página. Lo que tenemos en memoria principal va a ser un pedazo de tabla de página que es una tabla de páginas de primer nivel. Entonces, nuestro registro base no va a apuntar a la base de la tabla de páginas, sino va a apuntar a una tabla de páginas de primer nivel. Y la entrada, o sea, nosotros vamos a acceder con la dirección virtual a esa tabla de páginas de primer nivel, vamos a obtener un número de marco, que ese número de marco me va a apuntar a una tabla de páginas de segundo nivel. ¿Estamos? Y la idea es que el número de página virtual se divide en tantos campos como niveles haya. Como estoy seguro que ya se perdieron, creo que un ejemplo con un dibujito de 2 niveles los puede ayudar o los puede terminar de hundir. El dibujito es algo así. Y ustedes, esto es un dibujito con 2 niveles. ¿Y cuál es el? Fíjense, tenemos la misma dirección virtual que teníamos antes, o más simple, porque esta es de 32 bits,
pero tenemos una dirección virtual arriba. Tenemos una dirección física abajo. Este VA es Virtual Address, esto es Physical Address. Tenemos el desplazamiento dentro de la página que pasa derecho sin traducir. Y donde antes había una tabla de páginas, ahora hay dos. ¿También? Este es el registro base que apunta al comienzo de la tabla de páginas. Ahora en realidad va a apuntar al comienzo de una tabla de páginas de primer nivel. Y la idea es que lo que antes era mi número de página, ahora lo divido en dos partes. Con la primera mitad, con esta, o la más significativa, la utilizo como desplazamiento dentro de esta tabla de páginas de primer nivel y obtengo una entrada de tabla de páginas que me va a dar un número de marco. Con ese número de marco lo utilizo como base para apuntar a otra página donde está la segunda o la tabla de páginas de segundo nivel. Y utilizo esta segunda porción de la dirección virtual como desplazamiento dentro de este segundo nivel de tabla de páginas y ahí obtengo un número de marco con el que realmente genero la dirección física. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Yo me había entusiasmado que alguien quería hablar. Bueno, el rosal. Más o menos se entiende cómo cambia el mecanismo de pasar de un nivel de traducción a dos niveles de traducción. Entonces fíjense ahora, lo único que tienen que almacenar en memoria, en este caso con dos niveles, van a ser estos dos niveles de tabla de páginas, pero cada una de estas ya va a ocupar el tamaño de una página. Entonces estos van a ser 4 kilobytes, estos van a ser 4 kilobytes. Eventualmente esta va a estar siempre en memoria y de estas voy a ir trayendo las que necesito. Esto está explicado en el libro, creo, y también está explicado, si no me equivoco, en el otro, en el Atlas, el Open Atlas, no me acuerdo cómo era, que está en castellano también. Creo que está también este dibujo, este esquema. En este caso tienen direcciones virtuales de 32 bits, entradas de tabla de página de 32 bits también. O sea, cada una de estas es de 32 bits. Las tablas de páginas las páginas son de 4 kilobytes. Entonces fíjense que si mi entrada de la tabla de páginas es de 4 bytes y mi página es de 4 kilobytes, ¿cuántas entradas tengo en cada una de estas tablas de páginas? Repito la pregunta. Dijimos que cada porcioncita de tabla de páginas ocupa una página, o sea, 4 kilobytes. ¿Estamos de acuerdo? Cada entrada de la tabla de páginas es de 32 bits, o sea que ocupa 4 bytes. La pregunta que yo les hago es ¿cuántas entradas tienen en esta porción de tabla de páginas? ¿Alguno? Dos, dice Benjamín. ¿Por qué dos, Benjamín? A tiro se juega con 1000. Vamos de vuelta. Dijimos que una tabla de páginas, esta porción de tabla de páginas entra en una página. Entonces, si entra en una página, tiene 4 kilobytes en total. Si tiene 4 kilobytes en total y cada entrada, o sea, el ancho es de 4 bytes, ¿cuántos renglones tengo? La respuesta es
4 kilobytes dividido 4 bytes. O sea, exactamente, Benjamín, como dijo Atilio hace un rato, tengo 1 kilo de entrada, o sea, 1024 entradas en cada porción de tabla de páginas. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué cada pedacito de tabla de páginas tiene 1024 entradas, cada una de ellas de 4 bytes? Y de esa manera el pedacito total ocupa 4 kilobytes. Y ahora la otra pregunta que les hago es, si tengo 1000 entradas en cada porción de tabla de páginas, ¿cuántos bits necesito para direccionar 1024 entradas distintas? Matienzo dice 12, pero espero que rápidamente se rectifique a 10 exactamente. 10 bits. Entonces fíjense que por eso salen 10 bits acá del número de página virtual. Y fíjense que si hacemos el mismo cálculo acá, también se van a dar cuenta que necesitamos 10 bits. Entonces, lo que antes eran estos 20 bits del número de página, ahora se dividen en dos porciones de 10 bits cada uno. Con los 10 bits más significativos, accedo a un pedazo de la tabla de páginas y con los 10 bits siguientes, accedo a otro pedazo de la tabla de páginas. Ahora entienden un poco mejor el dibujo. Lo importante es que este primer nivel de tabla de páginas siempre va a estar en memoria, siempre, porque es el que está apuntado por el registro, pero ahora ya por suerte no es muy grande, sino que es simplemente una página, o sea, 4 kilobytes. Entonces eso ya lo podemos guardar siempre en memoria sin mucho inconveniente. Y después vamos trayendo todos los pedacitos necesarios de la tabla de páginas que hagan falta. Entonces, bueno, ahí está ahí la pregunta de cuánto es el tamaño de las tablas de página en cada nivel. Ya les dije, 4 kilobytes. ¿Cuánto es el tamaño de la memoria principal? Ese no les pregunté. ¿Cuál es entonces el tamaño de la memoria principal? Hay una pregunta de Enzo que ya la vamos a ver, pero primero respondan ustedes. No, el tamaño de toda la memoria principal. 8K dice Benjamín, no. 4 GB dice Atilio. Vamos a ver si alguien da más o da menos. 16 GB dice Rosalba. Ya por lo menos hay diferencias. No, la pregunta es cuánto es el tamaño de toda la memoria principal instalada, que está dada por la cantidad de bits de la dirección física. ¿Cuántos bits tiene la dirección física? Atilia hace una pregunta, ¿por qué tiene 33 bits la dirección física? Bueno, hay dos observaciones. Primero, no tiene 33 bits, tiene 34. Se empieza a contar desde cero. ¿No? Y ahora, ¿por qué tiene 34 bits? Porque la cantidad de bits de la dirección física están dados por la cantidad de memoria física que está instalada en el sistema. Entonces, esta es justamente la pregunta que les estoy haciendo ahora. Siempre cuando ustedes tienen y ponen en su computadora una determinada cantidad de RAM, eso les determina cuántos bits va a tener su dirección física. Yo les había comentado que eso es uno de los primeros chequeos que se hace cuando está arrancando la computadora. Entonces, en este caso tiene una computadora con 34 bits de memoria física, de dirección física, perdón. Entonces, cuántos bytes tiene la memoria física? 2 a la 34. Eso viene a ser 16 gigabytes de memoria física instalada. Como había dicho correctamente Rosalba.
¿Está? Entonces ahora sí voy con la pregunta que me había hecho Enzo, que era, ¿a dónde irían los bits para referenciar a la otra tabla de página, a la de otro nivel? O sea, ¿a cuáles bits te referís vos, Enzo? ¿A estos segundos, a la segunda mitad de la dirección del número de página virtual? ¿O a cuáles bits? La idea es que, vamos de vuelta, esto, o sea, la base de la tabla de páginas de primer nivel está apuntada por un registro que está en el medio del procesador, que siempre tiene dónde está ubicada la tabla de páginas del programa que se está ejecutando. Entonces yo, con la porción más significativa de mi dirección virtual, la uso como índice dentro de esa tabla de páginas y obtengo una entrada que me va a dar un número de marco. O sea, esto me va a devolver un número de marco. ¿Estamos? De un número de marco con una dirección física. Con esa dirección física, yo voy a accedo y obtengo otra tabla de páginas. ¿Estamos? O sea, ese número de marco lo utilizo como dirección base para otra tabla de páginas, otra página. Y utilizo la segunda porción de la dirección como índice dentro de este segundo nivel de tabla de páginas. Y con esta entrada obtengo un número de marco y ese número de marco ya es el de la dirección que yo estoy intentando acceder. Claro, o sea, el VPN1 va a una tabla y el VPN2 va a la otra tabla. Exactamente. Que en realidad estrictamente son dos porciones de la misma gran tabla de páginas. La primera sería como un vector de direcciones, sí, y la segunda también. Pero si lo querés, la primera es un vector de direcciones de nivel que te apunta a la segunda, digamos. Vas a tener un árbol de tablas de páginas, si lo querés ver así. Capaz que sea mejor verlo, más fácil. O capaz que lo complico peor, digamos. Sí, Benjamín, te escucho. O te leo. Después de esto hacemos un recreito. Va formulando la pregunta Benjamín diciendo, en el caso de 16 GB, usa el bit 12 a 33. O sea, creo que lo que me está diciendo de estos bits, o sea, en el caso de que yo tenga los 16 GB de memoria física instalada, o sea, necesito una dirección física de 34 bits. Tengo 12 bits para el desplazamiento porque las páginas son de 4K, me quedan 22 bits para el número de marco. Entonces, si yo instalo más memoria física, es decir, si es más grande la memoria, va a ocupar mucho más dirección. En realidad, si vos aumentás la memoria, si duplicás la memoria, pasar a 32 GB, por ejemplo, vas a necesitar un bit más nomás. Vas a necesitar un bit más en cada entrada de la tabla de páginas. ¿Está? Y nótese que igual las entradas de la tabla de páginas son de 32 bits y vos acá estás almacenando marcos de, hemos dicho, de 22 bits. O sea, te están quedando 10 bits adicionales en cada entrada. Uno es para el bit de validez, otro es para los permisos y todas esas cosas, pero en principio tenés bits y te alcanza, digamos. ¿Se entiende? ¿Entienden todos la pregunta de Benjamín?
Fíjense, la última observación que está acá abajo es que RISC-V no solamente soporta traducción con 2 niveles de tabla de página, sino también con 3 niveles de tabla de página y con 4 niveles de tabla de página. Pero la idea básicamente siempre es la misma. A lo que corresponde todo un gran número de páginas virtual, se lo divide en varios pedazos, 2, 3, 4, y siempre va a estar el registro que apunta al primer nivel. De ahí se usa un índice para acceder a ese primer nivel. Con ese primer nivel se obtiene un puntero a un segundo nivel y se obtiene una segunda porción como índice de ese segundo nivel, y así sucesivamente hasta el final, donde se obtiene un número de marco con el que se hace la traducción completa. Y ahora yo digo que hagamos un recreazo, ¿no? Antes de contarles el otro problema que tiene el mecanismo de traducción. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta antes de hacer el recreo? Imagínense lo que se están perdiendo, todo lo que no pudieron venir hoy porque se durmieron, porque están estudiando FT. ¿Cuánto tiempo de recreo, si me entiendes? Los mismos 10 minutos de siempre, ¿te parece bien, Benjamín? Pensé que habíamos empezado un poquito más tarde. ¿O quieren que hagamos más corto el recreo? Si quieren que hagamos más corto el recreo, no hay problema, ¿no? Ah. Bueno, 9:11. Hasta las 9. Bueno, pero anda, prepárate el cafecito, lo que sea, tostadas con mermelada y tráela y seguimos escuchando. 9:11, hacemos un recreo hasta las 9:21.
Aviso que yo ya estoy de vuelta. En un par de minutitos más retomamos con la clase. Es una lástima que ninguno me ha hecho el chiste hoy de profe. Por lo menos somos más que lo que estábamos en la clase de micro. No, no arrancamos todavía, Benjamín. Estamos conversando un poquito en el recreo. Queda un par de minutos. Claro, ni está Orellana de... Profe, ¿qué opina de la gente que deja a los amigos estudiando solos? Es una pregunta complicada la de Matienzo. Pero, a ver, complicada por varios aspectos, digo. Pero el tema es, me preocupa lo de dejar a los amigos estudiando solo e irse con una chica en estos temas de pandemia, restricciones a la circulación y todo ese tipo de cosas. Son temas delicados para no decir que se contagien de este coronavirus tan complicado que anda dando vuelta. Hay que cuidarse. Entonces, por ese lado es medio difícil la situación. Son las 9:21. ¿Estamos todos como para que arranquemos? Atilio está, Rosalba está, Benjamín está, Enzo y Gianluca. Enzo está, Gianluca está. Listo. Entonces, cronograma es bastante sencillo, no hay mucho que ahondar, creo yo. Hoy vamos a ver el tema 12, seguramente el lunes lo terminamos y empezamos con el tema 13. El miércoles vamos a seguir con el tema 13 y ese día, o por ahí o el martes, por ahí capaz, vamos a publicar recién el práctico 5. Y vamos a seguir, si no hay alguna pregunta, además de todo lo de- de que se están sacando manos acá, los pocos presentes que tenemos, digamos, se pelean entre ellos. Vamos a ver cuál es el segundo problema, segundo gran problema que tiene este mecanismo de traducción. ¿Estamos listos para retomar? ¿Cuál es el primer gran problema del mecanismo de traducción? Era que el tamaño de páginas lo hacía que no sea escalable. Entonces, para hacerlo escalable, la idea es dividirlo en múltiples niveles de traducción. De esa manera vamos paginando la tabla de páginas y traemos solamente las porciones de la tabla de páginas que son necesarias en cada momento. De esa manera hacemos que la tabla de páginas ocupe poco espacio en memoria principal. El segundo gran problema con la traducción es porque, o viene dado porque la tabla de páginas tiene que estar en memoria principal. ¿No? Lo que eso implica que cada acceso a memoria
en realidad se va a convertir en dos accesos a memoria. Un acceso a la tabla de páginas para hacer la traducción y después otro acceso al dato que queremos buscar realmente. ¿Está claro? Y el problema que tiene la memoria es que es lenta. Nosotros veníamos diciendo, che, la memoria es una memoria que para el procesador es lenta. Entonces, si ahora además cada vez que tenemos que hacer un acceso, en realidad no es un acceso, sino que son dos, y eso se me hace el doble de lenta. Y en realidad, ojo, porque si no son dos y tenemos múltiples niveles de traducción, supongamos que tenemos tres niveles, es hacer un acceso para el primer nivel, otro para el segundo nivel, otro para el tercer nivel, y recién vamos a buscar el dato que queremos. O sea, es una locura la cantidad de accesos a memoria que habría que hacer para poder hacer un acceso a memoria. ¿Me explico? ¿Se entiende el problema? Entonces, ¿cómo hacemos también para ver cómo podemos solucionar esto? Hay una idea que dice ahí. La idea es que cuando se accede a un dato, una página, es muy probable que se vuelva a acceder al mismo dato nuevamente o que se accedan a datos vecinos de la misma página y por ende todos con la misma traducción. Entonces, qué se les ocurre que podemos hacer? A ver si se les ocurre algo que podemos hacer. ¿Hay algún creativo? ¿O alguno que haga trampa mirando la diapositiva siguiente? Lo que se podría hacer es... Sí, está en otro lado de la creatividad. La idea se les menciona ahí como idea de solución es utilizar un caché. O sea, la idea del caché era una memoria chiquita, rápida, para grabar los datos más recientemente accedidos. ¿Por qué no ponemos una especie de caché chiquito, pequeño, que me almacene no los datos recientemente accedidos, porque para eso está el caché, por un lado, sino que me almacene las últimas traducciones realizadas? Entonces, cuando yo hago una traducción, la guardo en este cache chiquito de traducciones y si después accedo a un dato que va a parar una página, que yo ya, que una página en la cual ya tengo la traducción hecha, ya la obtengo directamente desde ese cache chiquito y ya me evito hacer todo el mecanismo de traducción. ¿Se entiende? ¿O me sigue un poco con la idea? No, dice Benjamín. ¿Qué parte no se entiende, Benjamín? Desde que dije buenos días, hoy somos pocos. Bueno, ese calle pequeño, entonces, no, era verdad lo que no entendía. Ahora va de vuelta un poco con cosas. Ese calle pequeño que se utiliza se llama TLB larga, y la idea es que siempre tenemos el principio de localidad, ¿no? Ya les dije, un principio empírico, pero que se da en todo lo que es computación. Y la idea es que cuando ustedes van a buscar un dato a memoria, ya sea cual sea el dato, es muy probable que accedan prontamente al mismo dato nuevamente o a los datos vecinos, los datos cercanos a ese que acaban de acceder. Entonces ya saben que el dato lo traían, lo cargaban en el caché, lo manejaban todo como siempre. Lo que estamos viendo ahora es la traducción para acceder a ese dato. El tema es que cuando ustedes acceden a ese dato, necesariamente tienen que realizar la traducción virtual a la traducción física.
Pero después cuando vuelven a acceder al mismo dato, la traducción es la misma, obviamente. Y cuando acceden a los datos cercanos, muy probablemente todos estén dentro de la misma página, porque una página son 4 kilobytes de datos. Entonces, cuando ustedes traigan datos, probablemente traigan 4 kilobytes de datos en una página. Entonces, con eso, la traducción es la misma para todos. Entonces, lo que podríamos hacer es agregando un pequeño caché que almacene traducciones. Entonces, de esa manera, cuando ustedes van a buscar un dato, si se fijan en ese pequeño caché adicional que le llamamos TLB, para ver si ya hay alguna traducción hecha con este número de página virtual. Y si ya hay, por supuesto, nos evitamos tener que acceder a memoria para hacer la traducción de dirección física, de dirección virtual a dirección física. ¿Estamos? Entonces, este caché se le llama TLB porque es un nombre que le pusieron hace muchos años y después, por cuestiones de herencia, quedó. TLB significa Translation Look Aside Buffer. Es un buffer eh, de ahorro, digamos, o sea, de anticipo de traducciones, ¿no? Y eso es la misma idea de que como si fuera un caché, pero nótese que lo importante es que es de traducciones. Un TLB no almacena datos, ¿está claro? Los datos, los verdaderos datos que ustedes van a buscar a memoria, todas esas cosas, los manejan con el caché, con toda la jerarquía de memoria que ya vimos, ¿no? El TLB lo que hace es almacenar traducciones de dirección virtual a dirección física, ¿no? Cuyo objetivo es evitar el acceso a las tablas de páginas. Y, como todo caché, la idea es que almacena las últimas traducciones realizadas. Lo que copia es toda la entrada de la tabla de páginas. O sea, lo que está en la tabla de páginas, la entrada completa, se copia en una entrada de TLB, ¿no? Y la idea es que el número de página virtual ya no es usado como índice, sino que se lo utiliza como etiqueta y es comparado con el proveniente de la dirección virtual. O sea, ustedes van a tener un TLB en el cual van a buscar normalmente de manera asociativa, porque un TLB suele ser chiquito, entonces permite ser asociativo puro. Van a ver, che, esta dirección virtual, ¿hice alguna traducción últimamente? Entonces, sí, acá tenemos una. Perfecto, entonces si ya traduje esta dirección virtual, el TLB directamente me da el número de marco y ya tengo la traducción hecha. ¿Se entiende? Y de esa manera un acceso a un TLB es mucho más rápido que los accesos a memoria para traducir. Nótese que si tienen varios niveles de tabla de página, no traducen todos los niveles, sino van a directamente traducir el último, que es el que realmente les importa. O sea, no el último, sino obtienen el último número de marco. ¿Preguntas con respecto a esto que les estoy contando del TLB? ¿Ahora se entendió un poco mejor, Benjamín? Ponele. ¿Cuáles son unas características típicas de los TLB? En general, suelen almacenar un TLB chico, que ya casi no se ve hoy en día, tiene 16 entradas, o sea, fíjense que son bien chiquititas. Uno más grande ya tiene unas 512 entradas. Con esas 512 entradas significa que puede almacenar 512 traducciones, ¿no? Usualmente son asociativos puros. Si no son asociativos puros, son asociativos por conjuntos, pero con mucha asociatividad. Porque la idea es justamente que sea una cuestión de una búsqueda, digamos, no tan rápida, pero
como son chiquitos, pueden ser asociativos puros. Sus tiempos de acceso son similares al caché, porque son como caché. ¿Estamos? Entonces, y como son pequeños, y a pesar de que son asociativos puros, suelen tener un tiempo que ronda en un ciclo o eventualmente hasta menos. Pueden ser medio ciclo, una cosa así. O sea, demoran menos de lo que es un T, un acceso al caché. Porque fíjense, por ejemplo, un TLB muy grande de 512 entradas, cada entrada de 32 bits, o sea, de 4 bytes, ¿qué tamaño tiene en total el TLB? 512 por 4 son 2K. Perfecto, Atilio dijo 2K. Entonces fíjense que estamos comparando un TLB de 2K en general contra un caché de nivel 1 que les había comentado que más o menos tenían 32K, 64K. O sea que ven que es bastante más chiquito. Digo. Los TLB suelen tener una tasa de fallos muy baja. ¿Por qué suelen tener una tasa de fallos muy baja? Porque almacenan traducciones. Entonces normalmente, y traducciones, ustedes hacen una traducción por cada página. Entonces hacen una traducción por cada 4 kilobytes de datos. Entonces, si ustedes tienen un pedazo de código con un montón, con un vector y con un montón de cosas, normalmente están siempre dentro de las mismas páginas. Son pocas páginas las que necesitan. Entonces, tienen pocas traducciones. Entonces, en un TLB con pocas entradas, están accediendo siempre a los mismos datos. Siempre a las mismas traducciones, perdón. Entonces eso hace que de todos los accesos en memoria, la mayoría de accesos en el TLB sea un acierto. Y por ende, como a su vez son asociativos puros, no tienen conflictos y demás, tienen una tasa de fallo realmente muy baja. La tasa de fallo anda entre un 0,01% y el 1%, como cuando es grande, digamos. Y la penalidad en caso de fallos, acá sí ya depende cómo es la penalidad, pero tiene que ver con traer los datos desde memoria principal. Entonces va a depender cuántos sean los accesos de la memoria principal y depende cuántos accesos también requiera, pero normalmente anda entre los 10, entre las decenas y eventualmente es una centena de ciclos. O sea, sí pagan una penalidad medio interesante cuando tienen que acceder, cuando tienen un fallo, digamos, y tienen que ser actualizados. ¿Preguntas con respecto al TLB? Vamos a ver si tenemos tiempo de dar las próximas 2 o 3 diapositivas que son importantísimas y son medio complicadas. Acá en esta primera diapositiva vemos cómo sería más o menos un funcionamiento de todo lo que es el mecanismo de traducción de dirección física a dirección virtual con el TLB incluido y cómo funciona una jerarquía de memoria que tenga un caché. Entonces vamos a ver ya una cuestión de la jerarquía de memorias completa. ¿Qué vemos en este dibujo? Vemos primero, a la izquierda tenemos el procesador que nos entrega direcciones virtuales. Acá a la derecha tenemos la memoria y el caché que son accedidos con direcciones físicas. Entonces en el medio tenemos nuestra MMU, la unidad de manejo de memoria, que la cual se va a encargar de hacer esa traducción de dirección virtual a dirección física. Entonces, ¿cómo va a ser la traducción el procesador? En principio, digamos. Lo primero que va a hacer es revisar el TLB y se va a fijar si, dada esta dirección virtual, tiene un acierto o no en el TLB. Si tiene un acierto en el TLB, entonces genera inmediatamente la dirección física y con eso accede al caché y eventualmente después a memoria si es que tiene un fallo en el caché. Hasta ahí, ¿se entiende? Esa primera parte del primer dibujo.
Ahora, ¿qué pasa si cuando el procesador entrega su dirección virtual, en el TLB no está esa dirección virtual? Significa que no pudimos hacer el atajo de la traducción rápida, entonces tenemos que hacer lo que se conoce como Page Table Walk, que es el recorrido de tablas de páginas, ¿no? Es entrar a una tabla de páginas, 2, 3, 4, lo que sea la cantidad de niveles, hasta poder hacer la traducción mediante las tablas de páginas. Cuando terminamos de hacer todo el recorrido por las tablas de páginas y tenemos la traducción, lo primero que hacemos es actualizamos el TLB, o sea, grabamos esa traducción en el TLB y ya tenemos la dirección física y con eso accedemos al caché. Entonces acá tiene que quedar claro que dos cosas. Primero, todo esto lo hace la MMU, que al final de cuentas está dentro del procesador, ¿no? El caché también, pero bueno, estos son distintos sectores. Y la otra cosa que tiene que quedar claro es que este camino es muy corto y muy rápido. Este camino es el largo y el lento. Pero a la larga, los dos llegan al mismo punto. La traducción de la dirección virtual en dirección física para poder acceder al caché. ¿Se entiende? Con eso tengo otro dibujo acá, que es un diagrama de flujo, que más o menos dice lo mismo que les acabo de decir, con algún que otro detalle más y la va, no sé si complicando, sino expandiendo un poco la explicación de cómo sería. Y acá tenemos, fíjense, lo vamos a ver primero globalmente. Acá tenemos todo lo que es, en esta primera columna, llamémosle, lo que es lo que hace el procesador, más o menos. Acá tenemos en esta columna lo que es el caché. En esta columna todo lo que es la memoria principal y en esta columna lo que es memoria secundaria. Entonces, ¿cómo es el flujo? El procesador nos da su dirección virtual, que es lo que hemos dicho que hace. Lo primero que hacemos es buscar en el TLB. Entonces, si tenemos un acierto en el TLB, se genera la dirección física. Y esto es el camino rápido, que es como habíamos visto recién, y ya tenemos nuestra dirección física. Con esa dirección física, lo que hacemos es acceder al caché para buscar un dato. Si tenemos un acierto en el caché, entonces ya venimos por este caminito de acá y lo único que tenemos que hacer es, con acierto en el TLB y acierto en el caché, es retornamos el valor al procesador y el algoritmo termina. ¿Entienden por lo menos el primer caso? Y vamos leyendo bien el algoritmo. O ya se me durmieron, o ya se me fueron. Me entienden si estoy. No son 6, me entienden, son 5. Peor. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un acierto en el TLB y cuando vamos a buscar en el caché podemos no encontrar el dato en el caché, tenemos un fallo? Entonces lo que hay que hacer es actualizar el caché de memoria principal con mecanismo que ya vimos en el tema anterior. Una vez que actualizamos el caché, entonces retornamos el valor al procesador como en el mismo caso anterior. Este camino es el rápido, este es un poco más lento. Ahora, ¿qué pasa cuando venimos y buscamos en el TLB al principio y tenemos un fallo del TLB? Entonces este fallo del TLB nos lleva por este otro camino, vamos a memoria y empezamos a buscar en la tabla de páginas. Y si en la tabla de páginas tenemos un acierto, lo que se hace es, se genera la dirección física, se actualiza el TLB y recién vamos a buscar el dato en el caché.
de vuelta con el mismo procedimiento. Fíjense que siempre el caché se busca con direcciones físicas, ya sea generadas por un acierto en el TLB o un fallo en el TLB y un acierto en la tabla de páginas. Es el mismo, la otra manera de poner el dibujito que les puse recién. El agregado que tiene esto es que, ¿qué pasa si yo tengo un fallo en la tabla de páginas? Si tengo un fallo en la tabla de páginas, tenemos que ir a memoria secundaria, que es el disco, y tenemos lo que es el fallo de páginas, el page fault. Lo que hay que hacer es traer la página de memoria secundaria, esto demora millones de ciclos, y una vez que la traemos tenemos que actualizar la memoria principal, el caché, la tabla de páginas, el TLB, todo. Y ahí ya tenemos todos los datos, volvemos a, a buscar, digamos, esto vuelve a donde vuelve. Vuelve directamente a, como esto genera un fallo de páginas y se transfiere el, el manejo al sistema operativo que pasa a ejecutar otro programa y toda la historia, cuando después de que actualizamos todas las cosas, directamente el procesador vuelve a generar la dirección virtual para poder volver a buscar en el TLB y esta vez ya vamos a tener un acierto. ¿Qué opinan? ¿Se entiende un poco más o menos cómo es el flujo de trabajo con el TLB y con el caché? Sí, dice Rosal. Matienzo también dice que sí. Todavía me queda un dibujito más. Del último, de cómo funciona el TLB con el caché. ¿Qué es este dibujo? ¿Qué es? Uno lo ve y dice, es un espanto total. Pero en realidad no es tan espantoso si uno lo mira con cariño. Lo cual es difícil mirarlo con cariño. Pero a ver, acá tenemos más o menos el mecanismo de traducción con TLB y tenemos un acceso al caché. ¿Cómo vemos este gráfico? Que entre paréntesis me queda un poco chico porque no entra todo en la diapositiva. Pero arriba tenemos la dirección virtual, que es la que venimos viendo. La dividimos en dos campos, el número de página y el desplazamiento. Acá abajo tenemos una dirección física, que miremos solamente la parte de arriba de la dirección física y la dividimos en dos campos, que es el número de marco y el desplazamiento. El desplazamiento de la dirección virtual pasa sin traducir y es el desplazamiento de la dirección física. Y con esta, acá tenemos un TLB, no una tabla de páginas, pero la idea es la misma. Con esta dirección virtual lo que hacemos es acceder de manera asociativa a todo el TLB y buscamos si en algún lado tenemos una coincidencia, comparamos todas las etiquetas que están grabadas con el número este que viene dado en la dirección virtual. Si tenemos un acierto en una, que es lo que dice acá, tenemos una coincidencia, tenemos el bit de válido activo, entonces tenemos un acierto en el TLB. Con ese acierto en el TLB, buscamos el número de marco y lo ponemos para generar la dirección física. Esta mitad de arriba es la misma traducción que venimos haciendo, pero en vez de utilizar una tabla de páginas, utiliza un TLB. ¿Se entiende la primera mitad del dibujo? Bueno. La segunda mitad del dibujo, la parte de abajo, parte con un descubrimiento que es importantísimo de darse cuenta. Esta dirección física que tenemos dividida en dos campos, número de marco y número de offset, es la misma dirección física con la cual accedemos al caché. Y para acceder al caché, a esa dirección,
la dividimos en 3 campos: etiqueta, índice y número y desplazamiento. ¿Se acuerdan? Dentro del bloque. Entonces acá tenemos 2 campos por un lado, 3 campos por el otro, pero es la misma dirección física. Simplemente que desde cierto punto de vista los consideramos a los bits de una manera y desde otro punto de vista los consideramos los bits de otra manera. Los separamos de otra manera. Pero son los mismos bits. Es la misma dirección física. Eso es un descubrimiento que cuando se den cuenta del todo y les caiga la ficha, van a ver que es re fácil darse cuenta. Pero bueno, suele demorar. Con esta dirección física, que la tenemos acá, en vez de descomponerla así, la descomponemos de esta otra manera y con eso accedemos a un caché. En este caso, tiene índice, así que debe ser un caché o de mapeo directo o por menos asociativo por conjuntos. Y con el índice accedemos a un bloque. Acá está separado de otra manera, pero no importa. Con el bloque comparamos la etiqueta y el bit de validez para ver si tenemos un acierto en el cache o no. Y con lo que es el índice más el bloque obtenemos el dato correspondiente y ese es el dato el que va al procesador. Entonces, acá abajo hay dibujado de otra manera un caché que probablemente pueda ser de mapeo directo, no importa, no viene al caso, donde vemos si tenemos un acierto en el caché y cómo obtenemos el bloque de datos correspondiente. Entonces fíjense cómo partiendo de una dirección virtual hacemos la traducción con el TLB, obtenemos la dirección física, separamos de distinta manera esa dirección física en distintos campos, vemos si tenemos un acierto en el caché y eventualmente si tenemos un acierto devolvemos el dato correspondiente. ¿Se entendió el dibujo? Creo, dice Rosario. Creo, dice Benjamín. ¿Con qué seguimos un poquito? No, eso ya. Esa pregunta la dejamos para. Yo diría que cortemos acá. Son varios dibujos, varios conceptos interesantes. Primero el del fallo de página, que demora un montón. Después el de cómo hacemos para solucionar el primer problema, que es el de ubicar el que la tabla de páginas es muy grande, entonces dividimos la traducción en múltiples niveles. Y el segundo problema es que es muy lenta la traducción, entonces no utilizamos, tratamos de no ir a memoria y ponemos un TLB que es un caché de traducciones. Yo con eso cortaría la clase de hoy. Tienen tiempo para descansar un poquito antes de la clase siguiente y para estudiar un poquito para el parcial de hoy de la tarde. ¿Alguna pregunta antes de cortar? Bueno, entonces me queda decirles que, a ver, ¿hay alguna pregunta de Matienzo? ¿O es un negativo, profe? Si no quiero decir la respuesta del quiz, comprenden. ¿Cuál es la respuesta del quiz? ¿O a qué respuesta? ¿No quiere decir la respuesta del próximo quiz? Eh, no sé cuál es el próximo quiz. Así que no te la puedo dar la respuesta. Sí, no entendí, perdón. O sea, entendí que querías que como son 5 y son poquitos, les dé algún premio para la próxima. Esa era la idea, ¿o no? Y tenés razón, ahora cuando cortemos el video, para que no se enteren los demás, les vamos a hacer un premio para los 5 que están. Pero para cerrar el video, me queda decirles que, primero,
Mucha suerte en el examen de hoy. Ojalá les vaya bien en el parcial de Fundamento de Telecomunicaciones. Segundo, gracias a los 5 presentes por estar hoy. Tercero, que tengan un buen fin de semana, pasen el lindo, no rompan con las restricciones, cuídense. No sé si saben, pero uno de los compañeros de ustedes está con COVID, está bien, creo. Espero que se recupere pronto. Les mandamos saludos desde acá. Y nos volvemos a encontrar nosotros el lunes a la misma hora por el mismo canal para complicar aún más las cuestiones del TLB con el calle. Así que espero que si pueden, por favor, repasen el fin de semana en algún ratito, lean el libro, como dice Rosalba en algún lado, está bien explicado en el libro, y repasen la diapositiva, hagan preguntas si tienen a través de Discord y no, eventualmente las respondemos las respondo antes o las vemos el lunes, antes de empezar la clase. Bueno chicos, me despido, nos vemos el lunes, que la pasen lindo, adiós.